cosas que también nos enseña la Escritura en cuanto a uno de los atributos que no me dio tiempo de verlo la semana pasada, hemos visto que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, y uno de los atributos que también tiene lo encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice así. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, aquí está hablando, en este texto, está hablando también de algo que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de Dios. Dios no cambia. De hecho, una de las últimas frases que dice el profeta Malaquías, el último libro que aparece en el Antiguo Testamento, precisamente es ese: Dios no cambia. Pues vemos aquí cómo Jesús también no cambia. Jesús es inmutable. Un inmutable significa eso, es alguien que no cambia. Jesús tiene un presente continuo. Jesús siempre está en este tiempo y no le afecta el tiempo como nos puede afectar a nosotros. Por lo tanto, Jesús es el mismo ayer, cuando creó el mundo, es el mismo hoy y es el mismo mañana, cuando vuelva o cuando estemos con Él en la eternidad. Jesús nunca cambia. Si Jesús nunca cambia y es el mismo, de aquí se desprenden algunas cosas que creo que son importantes. Por lo menos 3 cosas que son importantes de las muchas que se pueden sacar. Pero si Jesús es inmutable y Jesús no cambia, significa que su amor es inmutable. Por lo tanto, el amor que tiene Jesús hacia mí no cambia. Yo no puedo hacer nada para que Jesús me ame más y tampoco puedo hacer algo para que Jesús me ame menos. Jesús siempre me amará igual. Su amor es inmutable. Nunca va a cambiar el amor que tiene hacia ti, aunque pequemos, aunque levantemos el puño enfadado contra Él, aunque en un momento dado no tengamos ni queremos seguir sus caminos. Aún en esos momentos de rebeldía, en esos momentos que le damos la espalda, aún así el Señor nos sigue amando. Que se lo pregunten al hijo pródigo. El Señor nos sigue amando. El amor de Dios es inmutable. El amor de Jesús es inmutable, no cambia. No depende de lo bien que yo me porte con Él o mal que yo... me va a amar siempre. Evidentemente, cuanto más relación tengamos con el Señor, cuanto más tiempo estemos con el Señor, cuanto más le amamos, más satisfacción y más bendiciones vamos a tener nosotros. Pero no podemos hacer nada para que Dios nos ame más, ni podemos hacer menos para que Dios nos siga amando. El amor de Dios, el amor de Jesús nunca cambia y es inmutable hacia ti. Eso debe darnos una profunda alegría y un profundo reconocimiento de quién es. Porque independientemente de mi estado de ánimo, de cómo esté mi corazón, Jesús me va a amar siempre. Es una promesa suya y su amor no va a cambiar. Otra cosa que es importante que entendamos en cuanto en este atributo de que Jesús es inmutable, es que no solamente su amor es inmutable, sino también su gracia. La gracia de Dios es inmutable. La gracia de Dios no va a cambiar nunca. Estamos aquí por gracia, somos salvos por gracia, andamos por gracia, por el favor inmerecido de Dios. Todos los que estamos aquí somos culpables delante de Dios. Todos los que estamos aquí somos pecadores, hemos sido pecadores y seguimos siendo pecadores hasta que lo que pasa es que somos pecadores bañados con la sangre de Cristo, arrepentidos de nuestros pecados y sabiendo que Jesús ha hecho esa obra de redención por parte hacia cada uno de nosotros. Y somos salvos por gracia, caminamos por gracia, respiramos por gracia, trabajamos por gracia, tenemos una familia por gracia, tenemos una inteligencia por gracia, tenemos voluntad por gracia, tenemos todo es un regalo de Dios. Cuando un niño crece, cuando un niño nace, el niño nace y sale del vientre de su madre y de pronto se encuentra con todo, se encuentra con una vida por delante. Se encuentra con unos padres que no ha elegido, pero sus padres lo aman. Se encuentra con una casa que no ha elegido, pero en esa casa va a vivir durante muchos años. Se encuentra con un amor y con gente que van a estar velando, cuidando a ese niño durante toda la vida prácticamente.
por gracia. Ese niño podía haber nacido y haberse, como a veces escuchamos de padres o madres que lo echan en un contenedor o los matan, etcétera. La mayoría de nosotros, gracias a Dios, eso no ha ocurrido. Y nacemos y por pura gracia de nuestros padres comemos, el niño es vestido, se le compra cosas y el niño sigue creciendo, sigue adelante por pura gracia, porque no se merece, no puede trabajar, no puede estudiar, no puede hacer nada, no sabe. Al niño no se le da de comer y muere. El niño no se puede, hasta cierta edad, no se puede bastar por sí solo. Pues en ese sentido, la gracia de Dios es inconmensurable y la gracia de Jesús siempre está con nosotros. No va a cambiar nunca esa gracia. Y en tercer lugar, su amor es inmutable, su gracia es inmutable y sus promesas son inmutables. Si encontramos, la Biblia está llena de promesas. Hay cientos y cientos de promesas. Algunas son promesas parciales, algunas son promesas exclusivas de, por ejemplo, de Israel o de determinada condición, en determinadas circunstancias. Algunas tienen que ver con promesas que tienen que ver con la segunda venida, pero de manera general todas las promesas que encontramos en la Escritura tienen que ver con nuestra propia vida. Si las promesas de Dios no cambian, significa que esa promesa es para mí, para siempre. Y haríamos muy bien en agarrarnos a las promesas. Si Jesús dice que está con nosotros todos los días, es una promesa. Y esa promesa no va a cambiar nunca. Si Jesús nos dice que nos ama con un amor que no va a cambiar, esa es una promesa suya y nunca va a faltar a esa promesa. Jesús nos va a sus promesas, es algo que nunca, nosotros sí cambiamos, los seres humanos cambiamos, decimos una cosa y mañana decimos otra. El Señor Jesús no. El Señor Jesús es inmutable, no cambia. Por lo tanto, vemos que Jesús es inmutable, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su amor es inmutable, su gracia es inmutable y sus promesas son inmutables. Bien, otra de las maneras que tenemos de entender acerca de quién es Jesús, hemos visto algunos de los atributos, concretamente hemos visto 4, de los 3 de la semana pasada y 1 ahora de forma breve. Y otra de las maneras de conocer a Jesús es a través de sus nombres, a través de los nombres de Jesús. Y uno de esos nombres que están por encima, que prevalecen, no porque sea más importante, sino porque se repite en muchas ocasiones, y cuando se repite es por algo en concreto, es que Jesús, nos dice la Escritura, es el Salvador. Uno de los nombres de Jesús que demuestra que es Dios es el Salvador. Mirad lo que dice en Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43, versículo 3. Isaías capítulo 43, versículo 3 y el 11. ¿Quién lo puede leer? Isaías capítulo 43, versículo 3 y el 11. 43, 3 y el 11. Muy bien, y ahora el 11. Muy bien, fijaros que aquí está hablando de Dios Padre. Está hablando de Dios Padre, y Dios Padre está diciendo que Él es el Salvador. Es un título que también se dice acerca de Dios. Es el Salvador. Si nos vamos al Nuevo Testamento, encontramos que este nombre, este título acerca de que Dios es el Salvador, se aplica también a Jesús. Mirad lo que dice en Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, versículo 21, un texto muy conocido. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamarás a su nombre Jesús, el Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, aquí el autor, Mateo,
está diciendo que lo que está diciendo Isaías y otras partes del Antiguo Testamento, lo que está diciendo que Dios es el Salvador, se lo aplica también a Jesús como Salvador. Si Mateo no hubiese entendido, no tuviese claro que Jesús también es Dios, no hubiese dicho el mismo calificativo que aparece de Dios Padre, hubiese dicho otra cosa, hubiera comentado otra cosa, pero está poniendo en un plano de igualdad, está diciendo exactamente lo mismo, el mismo título. Jesús es el Salvador. Un título precioso y título que va por delante diciendo realmente para lo que Él ha venido y la misión que ha venido a esta tierra, porque Él ha venido a salvarnos. Es un título impresionante que nos habla del ministerio, de la función y del motivo por el que Jesús vino a este mundo, a salvarnos. Manolo. Yo soy el que salva, yo, efectivamente. Lo trasladamos al Nuevo Testamento, yo soy el camino, yo soy el que salva. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es exactamente la idea. Fuera de Dios no hay salvación. Y lo que dice Isaías lo está diciendo también el Nuevo Testamento acerca de que Jesús es el Salvador. En Lucas, en el capítulo 2, versículo 11, Lucas, capítulo 2, versículo 11, leemos este texto precioso. Lucas, capítulo 2, versículo 10 y 11. Lucas 2, 10 y 11. ¿Quién lo quiere leer? Sí, va bien, 10 y 11. Pero el ángel le dijo los demás, porque aquí un buen nuevo plegando, que será para todos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Muy bien. Aquí hay 3 calificativos que se le da a Jesús. ¿Cuáles son esos calificativos que se le da a Jesús? Y cada uno habla mucho y es importante. Salvador, Cristo. Muy bien. Esto solamente con esto podemos estudiar estos 3 calificativos y nos podemos llevar muchísimo tiempo. Jesús dice aquí el ángel diciendo a los pastores: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Volvemos otra vez a lo que hemos leído en Mateo, que ha nacido un Salvador. Ese Salvador ha venido a darnos vida y a salvarnos. Y aquí el ángel está diciendo exactamente lo mismo a los pastores: os ha nacido un Salvador, que es el Cristo, es decir, es el Mesías. Ya sabéis que la palabra Cristo es una palabra que significa Mesías. Os ha nacido el Mesías, que es otro título precioso, con mucha enseñanza que nos da la Escritura. Y además dice también Cristo el Señor. En un solo versículo, de alguna forma, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, está recogiendo realmente mucha información acerca de la deidad de Jesús y de la función de Jesús. Salvador es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y además es el Señor también prometido que encontramos y que en Jesús se encuentra. Por lo tanto, encontramos aquí también que Jesús es el Salvador. En Juan, en el capítulo 4, versículo 42, Juan, capítulo 4, versículo 42, dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fijaros, verdaderamente, dicen los vecinos, los conciudadanos, los amigos de la mujer samaritana,
están diciendo, ya no solamente escuchamos lo que te hemos escuchado a ti, ya no solamente creemos por lo que tú nos has dicho, sino que ahora, después de los 2 días que se lleva Jesús en este poblado, predicándoles y hablándoles acerca de Él, dice, ya no creemos solamente por lo que tú has dicho. ¿Qué es lo que había dicho la mujer samaritana? Que Jesús se lo había dicho toda su vida. La mujer samaritana se queda sorprendida porque Jesús sabe todo, como vimos la semana pasada en cuanto a la omnisciencia. Jesús lo sabe todo acerca de ella. Y dicen, ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, sino que sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fijaros cómo ha cambiado la acción. Fijaros cómo ha cambiado el planteamiento. Ya no creen por el testimonio de una persona, sino que se han apropiado de ese testimonio. Ya no solamente están recibiendo la información de una persona, sino que lo están viviendo en su propia vida. Y ahora hay una certeza plena. Sabemos. Nosotros mismos hemos oído y sabemos. Una cosa es oír, una cosa es escuchar el testimonio de una persona, una cosa es escuchar lo que hemos visto esta tarde acerca de lo que la gente piensa acerca de Jesús, y otra cosa es saber con certeza quién es Jesús. Y esta gente lo tuvieron, saber con certeza quién es Jesús. Y dice, es el Salvador, es un texto maravilloso, porque dice, verdaderamente este es el Salvador, y no dice, este es el Salvador de Israel. No dice, este es el Salvador de Judea. No dice, este es el Salvador de Decápolis o de las zonas que estaban alrededor. O este es el Salvador de Siria o de los filisteos. No, dice el Salvador del mundo. El Salvador del mundo, y vuelvo otra vez a hablar del ungido. El Cristo, el ungido, el que está prometido, el Mesías que estaba anunciando. Por lo tanto, esta gente llega un momento en que ya pasa de ser una teoría, hemos escuchado acerca de Jesús, a ser una vivencia. Sabemos que este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Te iba a decir algo, Josefa? ¿Todo el mundo está de acuerdo con Josefa? ¿Con lo que ha dicho? Pues estaba diciendo que esta sociedad donde se encuentra este episodio de la mujer samaritana y aquella sociedad donde estaba Jesús, que tenían un conocimiento de Jesús, que había una base del conocimiento que se daba desde pequeñito, esperaban el Mesías, y que había un conocimiento generalizado acerca de Jesús, cosa que no ocurre en la actualidad porque no hay un conocimiento acerca de Dios. Y estoy preguntando, ¿estáis de acuerdo con eso que ha dicho ella? ¿De forma general? Hoy hay poco conocimiento de Dios, pero hay mucha información acerca de Dios. En aquella época tampoco había un gran conocimiento de Dios, había información de Dios. Es decir, había gente encontramos en la Escritura como Simeón, que estaban esperando al Mesías y puede coger al bebé en sus manos. Era una sociedad que esperaba, toda madre pensaba que el niño que iba a tener iba a ser el Mesías. Había como un consenso generalizado de que el Cristo, el Mesías, iba a nacer. Había conocimiento, pero hoy en día también hay conocimiento. ¿Sabéis de alguien que nunca haya escuchado hablar de Jesús? ¿Sabéis de alguien que no sepa lo que es la Biblia?
aunque digan que es un cuento, aunque digan que es un libro de mitos, pero saben lo que es la Biblia. O sea, hoy en día la mayoría, por no decir todo el mundo, sabe quién es Jesús, sabe qué es la Escritura, sabe que Jesús se proclama el Salvador. Es decir, el conocimiento que tenemos acerca de Jesús, hoy los niños estudian religión, los niños estudian lo que se llamaba antes historia sagrada. O sea, hay un sitio donde podemos hablar de Jesús y la gente no se va a escandalizar, porque más o menos entienden quién es Jesús, aunque digan que es un hippie, aunque digan que es un filósofo, o aunque digan que fue Perico de los Palotes, pero tienen una idea. En aquella época también. Lo que quiero decir, estando de acuerdo con lo que ha dicho ella, lo que quiero decir es que hoy también hay un conocimiento, por lo menos una información. Jesús no es un desconocido. Jesús no es un desconocido. Otra cosa es que no sea el conocido, que no sea una persona que se le conozca, pero desconocido no es, Josefa. En ese sentido es verdad. O sea, hoy en día la enseñanza es muy plural y hay mucha información. En aquel tiempo se hablaba de las promesas, se hablaba de Jesús, efectivamente de las profecías, pero lo que me vengo a referir es que no estamos en una sociedad que no se conozca, por lo menos no se haya escuchado ni esté informada acerca de quién es Jesús. Posiblemente sea la generación que sepa por lo menos el conocimiento en cuanto a quién es. ¿Por qué? Por los medios de comunicación, por las redes sociales, por los libros, por los colegios. Otra cosa es, como digo, que se crea o no se crea. Pero creo que nadie en este mundo, ha dejado de pensar o no sabe quién es Jesús. El otro día, en cuanto a personajes bíblicos, es interesante, porque como tú hablas de Jesús, hay muchas cosas que la gente puede decir. Pero el otro día, por ejemplo, leí acerca de Moisés, y decían, se hizo una pregunta a unos estudiantes, ¿quién era Moisés? Y había de todas opiniones. O algunos chavales dijeron que Moisés era un político, que vivía todavía. Otros decían que era un deportista. te queda un poquito, eso sí que es un desconocimiento, ¿no? O de personajes así de la Escritura. Pero en cuanto a Jesús, y eso nos debe de animar, porque no estamos hablando de alguien, digamos, en cuanto a información desconocido en cuanto a vivencia, sí, desconocido en cuanto a fe, sí, pero desconocido en cuanto a conocimiento intelectual, la gente sabe quién es. Que lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes es anunciarles bien quién es Jesús y presentarles a Jesús que aparece en la Escritura, como hicieron aquí. Y es interesante lo que está diciendo aquí los vecinos de este pueblo. Ahora sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El Cristo a mí me encanta, el Salvador del mundo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, uno de los títulos que aparecen en cuanto a Jesús es que Jesús es nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Un escritor dice lo siguiente, es interesante. Dice, si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiera enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido tecnología, Dios nos hubiese enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiese enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido placer, Dios nos hubiera enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad era perdón. Por lo tanto, Dios nos envió un Salvador. Este autor es Charles Swindoll. Dios nos envió un Salvador. ¿Por qué Dios envió un Salvador? ¿Por qué vino Jesús a salvar al mundo? ¿Qué ocurrió para que el hombre necesitara un Salvador? ¿Por qué vino Jesús y no otro para salvar? Estas y otras preguntas similares son muy importantes para entender el significado de Jesús. Por ejemplo, la primera pregunta,
una de las preguntas, ¿qué ocurrió para que el hombre necesitara un Salvador? ¿Qué ocurrió en el espacio-tiempo, en la historia humana? ¿Qué ocurrió para que nosotros necesitáramos un Salvador? ¿Qué ocurrió? ¿El pecado? Bien. ¿Qué ocurrió para que necesitáramos un Salvador? El pecado. El pecado hizo una aparición, como el volcán que de pronto hace ¡yum! Como estamos viendo en La Palma, pues el pecado de pronto hizo ¡yum! Y apareció en la historia humana y lo cambió todo por completo. Mira lo que dice en Génesis, en el capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. ¿Alguien lo puede leer con voz alta para que todos nos podamos enterar? Génesis capítulo 3, del 1 al 7. Pero la serpiente era más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, porque Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, seréis aquí como vosotros, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Dios dio a la mujer, y dio a la mujer que el árbol que era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y dio también a su marido, el cual comió así como ellos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y hicieron danzar. Hermanos, estamos en un texto y en un capítulo 3, pero estamos en un texto que es impresionante. Y para entender lo que es el Salvador y entender lo que es Jesús, tenemos que entender bien este texto. Tenemos que entender bien lo que nos está diciendo aquí. Por supuesto que tenemos que entender bien los dos primeros capítulos, porque viene la creación del hombre y viene la promesa de Dios de vida eterna al hombre cuando anda en obediencia. Pero después aparece este capítulo 3 que lo cambia todo. Aparece lo que conocemos como el pecado y aparece esa desobediencia que nos ha conducido hasta aquí, al ser humano. Fijaros que nos dice, no vamos a entrar en detalle en este texto, porque la intención no es pararnos mucho tiempo aquí, pero sí entender que aquí comienza todo. Aquí comienza con el pecado, comienza con la infracción, comienza con la desobediencia. El hombre quiere ser igual a Dios, el hombre quiere hacer lo mismo que Dios y desobedece lo que Dios le ha dicho. Y en ese momento de desobediencia, en ese momento en el que el hombre quiere hacer su santa voluntad y no la voluntad de Dios, ocurre algo que el autor de Génesis, Moisés, lo describe de una manera, a mi entender, muy importante, con mucha plasticidad, y dice el versículo 7, entonces, cuando comieron de este fruto, cuando desobedecieron, cuando hicieron lo que quisieron, cuando prestaron atención al diablo en vez de a la voz de Dios, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantes. Fijaros lo que dice este versículo en tan pocas palabras, la economía de palabras que dice. Cuando desobedecieron, entonces ocurrió. ¿Qué significa que sus ojos fueron abiertos? ¿Y qué significa que conocieron que estaban desnudos? ¿Para ti qué significa? ¿Que habían ido a la óptica, le habían mandado gafas? ¿Conocieron que estaban con su...? ¿Qué significa?
Conocieron la maldad, conciencia de pecado, el pecado. Efectivamente, hermanos, de aquí viene todo. Es decir, antes estaban en comunión y estaban desnudos, no hacía falta ropa, estaban desnudos, no había, el clima era propicio, todo iba en consonancia, se miraban de forma inocente y no había ningún problema. Estaban ellos y Dios y ellos perfectamente, sin ningún problema. Y aquí en el momento es que además es instantáneo. Igual que hemos visto en el pueblo de los samaritanos, que entonces ellos se dieron cuenta quién era Jesús, el Salvador del mundo, y se lo apropian, creen en Él. Aquí, en un momento, ¡chan!, en el momento en que desobedecen, fueron abiertos los ojos de ambos. Fueron abiertos al pecado. Fueron abiertos al pecado. Hasta ese momento la mirada de Adán y Eva eran miradas ingenuas, eran miradas llenas de inocencia. Hoy en día no hay personas, la mayoría de la gente no son inocentes. La mayoría de la gente ya venimos de fábrica ya con malos pensamientos y con malas actitudes. Entonces, en ese momento de desobediencia, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es decir, como se ha dicho, entró la maldad, entró el pecado. Entró el pecado. Si alguien te dijera a ti, una persona no creyente, te dijera a ti, ¿qué es el pecado? ¿Tú qué le contestarías? ¿Qué es el pecado? La desobediencia a Dios. Dios te dice, puedes bajar un escalón, pero el segundo escalón no. Y tú bajas el primer escalón y tú estás obedeciendo a Dios. Pero te quedas ahí en el primer escalón y tú dices, ¿qué pasará con el segundo escalón? Dios me ha dicho que no baje el segundo escalón, pero ¿qué pasará si lo bajo? Y cuando tú bajas el segundo escalón, estás desobedeciendo lo que Dios te ha dicho y tiene sus consecuencias. Cuando tú le dices a un niño, yo recuerdo un día en casa cuando Ana Belén era pequeña, que se acercaba al horno. Y cuando el horno estaba puesto, el horno quema, tú pones las manos y quema. Y le decíamos, el horno quema, cuando esté puesto el horno, no pongas las manos, que te quema. Y pues un día pasó lo inevitable, pues puso las manos y se quemó. ¿Por qué? Porque no obedeció. Cuando desobedecemos a Dios siempre hay consecuencias. En este caso fue la desobediencia. El pecado es una infracción a las normas de Dios. El pecado es una infracción, es una desobediencia a lo que Dios nos dice. El pecado yo siempre comento que el pecado es un golpe de estado a la soberanía de Dios. Quiero hacer lo que yo quiero en vez de hacer lo que Dios me dice. Y cuando pecamos, o cuando decimos algo y el niño va y pone las manos en el horno, hay consecuencias. Cuando hay desobediencia, hay consecuencias. Desde a partir de ese momento hay consecuencias, que es la consecuencia del pecado. Mirad lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. ¿Quién lo quiere leer? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien. En Génesis encontramos, nunca mejor dicho, la génesis del pecado, el origen del pecado, lo que ocurrió. Aquí Pablo nos está diciendo que el pecado entró por el mundo por un hombre, haciendo referencia a Adán, por supuesto también con Eva, pero haciendo referencia al hombre que desobedeció. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Una pregunta y con esto vamos a terminar. Una cuestión que creo que es importante. Nos está diciendo aquí que Adán y Eva pecaron. Pregunto, y seguramente te lo habrán preguntado o muchas veces, e incluso a lo mejor tú también te lo has planteado en algunas ocasiones. ¿Es justo que paguemos nosotros las consecuencias del pecado de Adán y Eva? ¿Qué tengo que ver yo
con Adán y Eva. ¿Es justo que yo pague las consecuencias del pecado? Yo no estuve allí. Yo no estuve allí. ¿Es justo que yo pague las consecuencias de Adán y Eva? ¿Quién ha hablado? Hemos heredado ese pecado. ¿Eso qué significa? Bien. Hemos heredado la naturaleza del pecado, lo hemos hecho nosotros. Fijaros lo que dice este versículo, en el versículo 12, y lo vemos en otras partes. Prestarle atención. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Es decir, no hay ni un solo hombre aquí encima de la tierra que no haya pecado. Alguien puede decir, yo, como he dicho antes, ¿qué culpa tengo yo que Adán iba a pecar? Yo no tengo las consecuencias. Y en realidad estamos haciendo trampa. Estamos haciendo trampa cuando decimos eso, para no mirarnos hacia nuestro interior. Porque si nos miramos a nuestro interior, todos veremos que hay pecado. Todos veremos que hay pecado, malas actitudes, malos pensamientos, hechos malos, obras malas. Hay suciedad, hay porquería en nuestro interior. No hay, como dice Pablo también, no hay justo ni aún uno. Esa declaración es taxativa, esa declaración es tremenda. No hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado. Es decir, echar la culpa a Adán y Eva queda muy bonito. Queda decir, es que Adán y Eva, pero yo qué culpa tengo. No, mirémonos para adentro y miremos que somos pecadores. ¿Quién le enseña a un niño a pecar? Nadie. ¿Por qué pecan los niños? ¿Por qué un niño a los 2 o 3 años empieza a hacer lo que quiere, desobedece a los padres, dice esto es mío, no quiere regalar los juguetes con los demás niños, no quiere estar con los demás niños, se pone a gritar, a patalear, tener una actitud egoísta? ¿Quién le enseña eso a los niños? ¿Los padres? No. Los padres le enseñan la obediencia, a comer, a hacer las cosas correctas, a regalar los juguetes, a regalarlo, a compartirlo con los demás. Los padres le enseñan a ser generosos, pero es que los niños lo llevan ya dentro, lo llevan dentro, es su naturaleza. Nacemos en pecado, y esa cadena que comenzó en Génesis, esa cadena sigue hasta el día de hoy y hasta que el Señor venga. ¿Por qué vino Jesús a ser el Salvador? Por esto, porque todos hemos pecado, todos, ninguno tenemos excusa delante de Dios. Ninguno podemos decir, Señor, yo no he pecado, yo soy completamente justo. Ninguno. Todos estamos condenados porque somos nosotros los que tomamos las decisiones para pecar. Josefa. Eso es. Sí. La palabra de Dios nos dice
que alguien puede decir, como tú muy bien has dicho, yo no he matado a nadie. ¿Cuántas veces escuchamos esa declaración? Yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo no he hecho nada así espectacular. Pero la palabra de Dios nos dice que el que infringe un punto de la ley ya es culpable. A lo mejor tú no has matado, ni has engañado a tu cónyuge, ni has robado, ni nada y nada. Pero el que infringe en un punto de la ley ya ha delinquido. En el momento en que Jesús mismo lo dijo, ¿no? Como ha dicho ella, a lo mejor tú no estás con una mujer, pero estás pensando en esa mujer, ya estás pecando. A lo mejor tú no estás con un hombre, pero estás pensando en ese hombre. Ya estás ahí con la mente, estás jugando a un juego muy peligroso, y eso produce pecado. Cuando tenemos sensación, cuando el rencor, el orgullo, la soberbia, las malas actitudes, la murmuración, eso es pecado. Yo no he matado a nadie, pero me puedo llevar toda la vida hablando mal de otro, que es una forma de matar a los demás, que es una forma de quitarle su dignidad y de menospreciar también a los demás. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Jesús es, uno de los títulos de Jesús es que Jesús es el Salvador. ¿Por qué es un título de ese tipo, de esas características y tan importante? Porque ocurrió algo dramático, porque ocurrió algo que cambió la historia del ser humano, que por mucho que se enseñe, por mucho que se diga, siempre hay que estar repitiéndolo para entender bien lo que es la salvación, que es que el hombre necesita ser salvado porque pecó, desobedeció la voz de Dios. La semana que viene seguiremos viendo este tema, que me parece que es sumamente importante, y seguiremos viendo lo que es que Jesús es y el significado de que Jesús sea el Salvador. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de terminar?